Desapego sin anestesia, Walter Rizzo. Parte 2. Cómo identificar el apego y no dejarse vencer por él. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Mario Benedetti. Apegarse es sufrir, no importa cómo lo quieras pintar o disimular. Si la dependencia ha entrado a tu vida, el deseo nunca será suficiente para llenar tus expectativas, siempre querrás más y extrañarás tu fuente de apego cuando no esté presente. Algunas personas dependientes justifican su comportamiento afirmando, bueno, ¿qué más da? De todas maneras, disfruté. Pero la cuestión no es tan fácil. Como verás más adelante, el placer que surge inicialmente del apego siempre termina transformándose en dolor crónico. Apegarse es matar la dignidad poco a poco, es perder el norte creyendo que vas por buen camino. Las 6 lecciones de esta segunda parte pretenden agitar tu mente para que recobres el buen sentido y salgas de la modorra que genera el apego. Lección 2. El apego esclaviza y quita libertad interior. Si no tienes libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Arturo Graf. La libertad no es negociable. Si sufres de apego, llegará un momento en que la pérdida de la libertad te amargará la vida. Quizás el placer y la euforia inicial no te dejen ver esto con claridad, pero más temprano que tarde la fuente del apego controlará tu vida. Dirás una y otra vez, como un autómata entrenado, todo lo que hago, lo hago por ti, y harás cualquier cosa para retener el objeto o persona de tu apego, te arrastrarás, suplicarás, gastarás tiempo y esfuerzo e incluso tratarás de engañarte a ti mismo viendo las ventajas de ser un buen esclavo. Los budistas sostienen que un paso importante hacia la liberación psicológica es comprender que en realidad tú eliges tus propios amos y eres víctima de tu propio invento. Un joven novicio preguntó a su maestro Zen, por favor, muéstrame cómo liberarme de la atadura. El maestro dijo, ¿quién te ha atado? El alumno respondió, nadie me ha atado. El maestro, entonces, le dijo, si nadie te ha atado, en realidad eres libre, porque debes liberarte. Si piensas, no puedo vivir sin esto o aquello, estás mal, y no me refiero a las necesidades básicas fisiológicas o psicológicas, como verás más adelante. Entregar el poder a alguien o algo para que te domine y se apodere de tu mente es una forma de suicidio psicológico. No importa qué tan distinguido o socialmente aceptado sea el amo, manejará tu vida a su gusto, será su títere. Todos los apegos se mueven en la misma dinámica, da igual que sea una barra de chocolate o alcanzar la fama, si no eres capaz de vivir sin eso, estarás psicológicamente limitado. Insisto, no interesa que sea un buen amo, aquello que te domina terminará por hundirte. ¿Por qué utilizo la palabra esclavo? Porque una vez que la dependencia se infiltre en tu mente, estarás aprisionado y te será muy difícil renunciar a los efectos placenteros del apego o alejarte de él cuando debas hacerlo. Tus movimientos se verán restringidos y tus pensamientos y emociones estarán condicionados a los vaivenes de lo que dependas, pedirás permiso hasta para respirar. Recuerda que el deseo, por sí solo, no es apego, se necesita el enganche, la obsesión, la incapacidad de renunciar a él. Una antigua canción romántica decía, no hay mayor libertad que estar atado a un corazón. Puras sandeces, estar atado es estar atado. Esclavo feliz, pero esclavo al fin. La dependencia, con o sin droga, es una patología de la libertad, estar poseído por tus posesiones, estar aferrado a tus deseos insaciables. Atrapado en la red. ¿Ya te capturó Internet? Si es así, te habrás dado cuenta de que tu mente se hace más pesada y menos lúcida ante lo real. Inhalas y exhalas datos, te diluyes en la pantalla y haces el amor virtualmente con sujetos virtuales, sin olor, sin sudor, sin tacto. No es de extrañar que para muchas personas la felicidad se mida por los megas disponibles. Los apegados a la red viven dichosos hasta que se cae la señal. Cuando esto ocurre hay paralización básica de sus funciones cognitivas y afectivas.
La dosificación de la droga informática se desvanece en el aire, literalmente, y el síndrome del desconectado o desenchufado, unplugged, hace su aparición, incertidumbre, pérdida de control, nostalgia tecnológica y fenómeno de espera, todo junto y revuelto. Y si el servidor no soluciona rápidamente el problema, la crisis va en aumento y los afectados muestran una notable incapacidad para utilizar el tiempo disponible. ¿Qué hace un esclavo con el libre albedrío cuando nunca ha hecho uso de él? Pues asustarse. Miedo a la libertad, decía Fram, que no es otra cosa que tener que hacerse cargo de uno mismo sin saber cómo hacerlo. La desconexión sostenida de la red genera en el adicto a Internet una pregunta existencial angustiante: ¿qué hacer con el mundo real? Las investigaciones muestran que los síntomas psiquiátricos de los adolescentes adictos a Internet son muy parecidos a los de aquellos jóvenes que sufren de abuso de sustancias químicas. Aunque los amos son distintos, la esclavitud complaciente es la misma: haz de mí lo que quieras, pero no me dejes. En algún lugar leí el siguiente relato: un señor llega a un consultorio médico y expresa sus síntomas: no sé qué me pasa, doctor, no levanto la cabeza, me río solo, no me comunico con la gente, me hablan y no pongo cuidado. Estoy preocupado, ¿qué cree que tengo? El doctor se queda pensado y dice: un Blackberry. El afrodisíaco del poder. Analicemos a los individuos apegados al poder, quienes generalmente tienen cargos políticos o puestos empresariales importantes. Piensa en tus conocidos y seguro encontrarás uno. Una primera impresión de cómo viven nos llevaría a concluir que estos personajes que ostentan el poder son dueños de sí mismos y esencialmente libres. Nada más falso. El adicto al poder no solo es prisionero de sus ansias de ordenar, dirigir e influir sobre los demás, sino también de tener subalternos sobre quienes ejercer el mando. Para que haya supremacía manifiesta debe haber alguien que acepte ser sometido a la obediencia. Lo peor que les puede pasar a los que tienen ínfulas de amo es carecer de esclavos. El mandamás requiere y depende del subalterno para realizar su fantasía de superioridad. Esa es su tragedia. Cuando la relación se da entre un dominador y un dependiente, el vínculo termina siendo una mezcla sadomasoquista de intenso poder. Dichosamente indisolubles, no puede existir el doliente sin el verdugo. El adicto al poder necesita a quien mandar y, por tal razón, es esclavo de sus esclavos. Por donde lo mires, considerar que algo es imprescindible para tu realización, felicidad o supervivencia, sin serlo, te debilitará interiormente y te hará quedar muy por debajo en la escala de la supervivencia. Ruega que tus enemigos no descubran tus necesidades psicológicas y emocionales, te harían papilla en un instante. Dependencias compartidas, la doble opresión. He aquí una ilusión que sufre la mayoría de los apegados, aunque no siempre estén conscientes de ello. La persona apegada sueña con que su fuente de apego también esté atada a ella. Cada quien con su desvarío. Esa es la ilusión secreta que alberga todo corazón apegado. La relación perfecta no sería otra que dos dependencias dependientes. Más aún, les encantaría que los objetos de su apego pudieran hablarles y confesar sus fantasías simbióticas. Sería extraordinario que un cigarrillo pudiera dirigirse al que lo aspira: no soy nada si no me chupas, inhálame, por favor, llévame hasta el cerebro. ¿Imaginan el placer multiplicado que podría llegar a sentir un adicto? Pero es solo una fantasía, una ensoñación del deseo que guía el apego y nos lleva al delirio de una esclavitud correspondida. Sin embargo, la ilusión podría hacerse realidad cuando nuestra fuente de apego son seres vivos. El perro que amas, que cuidas y que se ha vuelto imprescindible para ti, te recibe cuando llegas a tu casa, mueve la cola, es gracioso, te ladra, te pasa la lengua, en fin, te corresponde y te hace sentir su apego canino. Con los seres humanos el vínculo de reciprocidad se hace más fuerte gracias al lenguaje. El otro puede decirte abiertamente y sin tapujos: soy tuyo o soy tuya. Y si respondes: qué coincidencia, yo también soy tuyo o tuya, la fantasía se hace realidad y estallan los fuegos artificiales: un solo corazón, una sola alma, una sola cadena.
En conclusión, el sueño de todo apegado es que su fuente de apego sufra también de apego hacia él. Una señora me decía, estoy feliz, mi marido sufre por mí más de lo que yo sufro por él. La necesidad te esclaviza, la preferencia te libera. En el Udana, un antiguo texto budista, encontramos estas palabras que se le atribuyen a Buda. ¿De qué sirve un pozo si hay agua por todas partes? ¿Qué queda por buscar si se cortó la raíz del deseo? Si no tengo sed, necesidad, ¿para qué un pozo de agua? Si no hubiera deseo, no habría nada que buscar, nada que resolver, nada que saciar. Y si no tengo apego, no habrá nada que cortar, nada que mantener. Por ejemplo, si necesitas estar a la moda para pavonearte y que los demás te admiren, buscarás con desespero las últimas tendencias. Dirás, no puedo descuidarme y quedarme atrás, pero si las novedades de temporada no te desvelan y te importan un rábano, la moda no será un problema, para que el pozo de agua. Si eres víctima de la necesidad de control, tratarás de no dejar nada al azar y evitarás la incertidumbre a toda costa, pero si aceptaras lo peor que pudiera pasar, si realmente te dejaras llevar por las contingencias, la búsqueda de la certeza dejaría de ser vital, para que el pozo de agua si no hay sed. Cuando estás bien contigo mismo, autoaceptación, las necesidades psicológicas y emocionales no serán tantas, no quedarás atrapado en las carencias, y una agradable sensación de soltura y naturalidad será la que guíe tus actos. El maestro Sentaizen de Shimaru dice al respecto. Cuando lo abandonamos todo nos despojamos de todo y se termina con la conciencia personal, en ese momento serás Dios o Buda. Cuando todo se ha acabado, no existe ninguna contradicción. Obviamente, hay necesidades primarias y adaptativas que tienen que ver con la supervivencia, ya sea biológicas, respirar, comer, dormir, o psicológicas, desarrollar nuestro potencial, amar, de las cuales no podemos prescindir si queremos sobrevivir. ¿Cómo manejar las necesidades en general, innatas o creadas por el consumismo, sin que nos avasallen y terminemos dependiendo de ellas? Lo principal es orientarlas, redefinirlas bajo una nueva perspectiva y ubicarlas en otro esquema. Darles el estatus de preferencias, y no de impulso ciego e imperativo. Y no es un mero juego de palabras. El enamorado pregunta, ¿me necesitas, mi amor? Y ella responde, no, te prefiero, que es lo mismo que decir, elijo estar contigo. Necesitar algo o a alguien significa no poder vivir sin ello, preferirlo implica haberlo elegido entre otras opciones disponibles. No decide la carencia, el vacío, la escasez o la privación, sino el gusto dirigido por uno mismo. Esta elección se da frente a dos preceptos contrapuestos, uno positivo y uno negativo, te prefiero y me regocijo, así pueda perderte, porque no eres imprescindible para mi vida, o te necesito y me deprimo, no soportaría perderte porque eres indispensable para mi vida. De no existir la preferencia, la carencia / necesidad mandaría sobre nosotros y seríamos cada día más primarios. Pese a todo, es posible hacer que el impulso inicial de la necesidad se mantenga dentro de ciertos límites y modularlo. Veamos un ejemplo, si piensas, es absolutamente necesario, forzoso, obligatorio, ser el mejor en todo lo que hago, la frustración no tardará en aparecer porque siempre habrá alguien que te supere en algún aspecto y tu ego no lo soportará. La necesidad imperiosa de sobresalir lleva indefectiblemente al pensamiento dicotómico, soy el mejor o no soy nada, euforia o tristeza. En cambio, si dijeras, preferiría ser el mejor, pero si no puedo tomar la delantera, me conformo con estar dentro de los que se destacan, el espectro de posibilidades se ampliaría y disminuiría la autoexigencia irracional. Ya no existiría el tengo que irrevocable para alcanzar el bienestar. Y si quisieras avanzar aún más, podrías mantener el siguiente diálogo interior, preferiría ser el mejor, sin embargo, lo más importante es quedar satisfecho conmigo mismo, no necesito competir y ganar para sentirme bien. Cuantas menos necesidades tengas, más libre serás, habrá menos cosas que cuidar y conservar. Guarda esta conclusión en el disco duro, la gente más saludable y contenta es la que se deja llevar mucho más por sus preferencias que por sus carencias / necesidades.
La práctica del desapego, cómo recuperar la libertad interior y no dejar que la dependencia te domine. 1. Activar el Espartaco que llevamos dentro. Independizarse psicológicamente significa prescindir del vínculo de apego y dejar de ser prisionero de lo que te ata. Es cuestión de abrazar la soledad y reducir los deseos insalubres que te dominan, un toque ascético y atrevido. ¿Te animas? A la persona dependiente, con solo pensar en despegarse se le hiela la sangre. Pese a las buenas intenciones, no es fácil soltarse cuando estamos acostumbrados a la referencia, la protección y al dispensador de placer / afecto. Para hacerlo necesitamos estrategias, técnicas y un convencimiento profundo que llegue de los huesos. Recuerda que la gente apegada ha perdido la brújula interior que los guía. En el Dhammapada, un texto sagrado del budismo antiguo, se lee: en verdad, uno mismo se destruye, es uno mismo quien se mancilla o ensucia. Es uno mismo quien evita el mal o quien se depura. La pureza y la impureza mental dependen de uno, son personales y nadie puede purificar a otro. Mala noticia para los apegados, eres tú mismo quien se hace el mal a sí mismo. Si eres dependiente, a la mínima señal correrás mansamente detrás de tu fuente de apego, de la misma manera que un ternero recién nacido va detrás de la vaca. ¿Qué hacer entonces? Recurrir a una de las maniobras más contundentes de la sabiduría antigua, una que ha perdurado durante miles de años, que el amo te importe un pepino. Revertir el motor de búsqueda. Despreocupación descarada, indiferencia de la buena y expresada en la siguiente afirmación: si logro estar sin ti, habrás perdido todo poder sobre mí y en consecuencia seré libre. La gente se cansa de rendir pleitesía. De un momento a otro, como un pez que inesperadamente salta de las redes, volverás a tu medio natural. Esto no significa que debamos alejarnos siempre de aquello que queremos, lo que implica es movernos dentro de los límites de nuestros principios, vivir sin amos. Repitamos el pensamiento de una mente en vías de liberación referido a su fuente de apego: ya no me importa lo que me das y además no me importa que no me importe. Un esclavo escapado y sin culpas es doblemente liberado. No necesitas hacer la gran revuelta y mover la conciencia de toda la sociedad, es mejor que seas un Espartaco silencioso, tan sigiloso como puedas, porque el trabajo va por dentro. Cuando seas capaz de decir honestamente, ya no me interesas, habrás recuperado el poder. Esa es la fortaleza de quien descubre su libertad original, ese es su mantra. 2. No estar donde no te quieren o te hacen daño. Supongamos que no te invitaron a una reunión de personas a quienes conoces y aprecias. El rechazo social de la gente que consideras amiga duele y es normal incomodarse. De todas maneras, no necesitas rumiar durante semanas la cuestión y convertirlo en una tragedia griega personalizada. Una reflexión adecuada frente al problema podría ser: hubiera preferido ir, pero no era necesario o imprescindible. Me incomoda que no me hayan tenido en cuenta, pero no dejaré que esto afecte mi vida. Llegado el momento sabré la razón por la cual no me invitaron, y si es porque no les agrado, buscaré nuevos amigos. Mejor enterarme de una vez cómo son las cosas. Realismo categórico. No digo que seas inmutable y que el rechazo no te afecte en lo absoluto, lo que sostengo es que resulta inadecuado que te regodees en el desaire hasta que te derrumbes psicológicamente. ¿Acaso no puedes vivir sin los que te rechazaron ni hacer amigos nuevos que de verdad te acepten y te quieran? Te sorprendería saber a cuántos les caes mal y que esto en nada ha cambiado sustancialmente el rumbo de tu vida. Para salvaguardar tu salud mental sería mejor no dejarte llevar por la curiosidad morbosa y empezar a escudriñar en el asunto más de la cuenta: ¿por qué, dónde, cuándo, qué hice mal? Obsesiones, pensamientos intrusivos que te lastiman. Quédate en lo importante, no te desvíes. La solución es sencilla y con carácter definitivo: si verificas que no fuiste bienvenido, empaca y vete, o no vuelvas. ¿Qué más te queda? No preguntes nada, mutis por el foro, silenciosa y decorosamente. Y mientras te vas yendo, que tu pensamiento repita como un ritual tibetano desconocido: no merece estar conmigo quien no me quiera.
y adiós. 3. La abstinencia es un sufrimiento útil que ayuda a desapegarte. Independizarse emocionalmente tiene un costo, lo que se conoce como el fenómeno de abstinencia. Dejar de recibir la dosis diaria de nuestras adicciones preferidas descompensa el organismo y lo altera a nivel sistémico. Hay dolor y desesperación. En las dependencias la curación es paradójica, sufrir para dejar de sufrir. ¿Recuerdas al personaje de la película Matrix, cuando tomó conciencia de la verdadera realidad? Sufrió un ataque de pánico, sintió náuseas, tuvo síntomas de despersonalización, en fin, perdió el norte por unos instantes. Despertar es derribar todos los puntos de referencia y caminar en el vacío, es estar radicalmente solo, para luego volver a nacer. Desprenderse de una fuente de apego duele porque el organismo está habituado y ha creado un condicionamiento, pero es un dolor curativo. Una vez me contaron de un oso al que metieron en una jaula de 6 metros de largo por varios meses. El animal se la pasó caminando de un lado para otro, nervioso y sin parar. Cuando finalmente lo sacaron de la jaula, siguió recorriendo los mismos 6 metros de ida y vuelta, incapaz de ir más allá de ese estrecho margen. La celda se le había dibujado en la cabeza e incrustado en el cerebro. Pues como aquel oso, la mayoría estamos atrapados en el espacio mental de nuestros condicionamientos. No puedes liberarte en la acción si no lo haces primero en tu interior. Para ser libre en lo emocional no hay que matar al amo, basta con quitarle el poder psicológico que éste tiene sobre ti siendo indiferente, alejarte mentalmente. Como dije antes, no me importas, no te necesito. Ni asco ni rabia, ni gusto ni disgusto, solo inapetencia, lejanía psicológica, toma de conciencia afectiva, no le vienes bien a mi vida. Nadie puede hacerte esclavo sin tu consentimiento. ¿Quién puede obligarte a sentir, soñar o querer algo en especial si no deseas hacerlo? Al respecto, un maestro espiritual solía decirles a sus discípulos: las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza. Puedes obligar a comer, pero no puedes obligar a sentir hambre, puedes obligar a alguien a acostarse, pero no a dormir. Puedes obligar a que te elogien, pero no a que te admiren, puedes obligar a que te cuenten un secreto, pero no a confiar, puedes obligar a que te sirvan, pero no a que te amen. 4. Listas de liberación personal. Estos registros te permitirán adquirir fuerza interior para romper con el molde de la parsimonia conductual y ponerte a prueba. Para acabar con los apegos hay que sacar a flote las fortalezas personales. Lista de incapacidades imaginarias. Escribe lo que no te animas a hacer porque dudas de tus capacidades. Quieres pintar un cuadro, pero piensas que eres muy torpe, pues dale forma estética a la torpeza. Te gustaría cantar en un coro, pero lo haces como una chicharra, pues ve, preséntate y deja que te echen o se resignen a tu voz, al menos lo habrás intentado. Haz la lista de lo que quisieras hacer y ordena las actividades por grado de dificultad antes de ejecutarlas. Comienza por lo más fácil a lo más difícil para que no huyas ante el primer obstáculo. La meta es hacerlo lo mejor que puedas y derrumbar los mitos negativos sobre ti mismo. El intento basta, luego irás puliendo la forma en que lo haces. Lista de dependencias irracionales. Haz un listado de las personas de las que dependes innecesariamente. ¿A quién recurres con más frecuencia? ¿Por qué lo haces? Pereza, miedo, sentimientos de inseguridad o ineficacia. Una vez más, ordénalos por grado de dificultad y comienza a actuar sin ayuda y a independizarte de ellos. Por ejemplo, llevar el automóvil al mecánico, decidir sobre citas médicas, retirar dinero del banco o comprar alguna cosa. Aduéñate de tus decisiones. Sacúdete de los sabelotodo que te muestran el camino y te indican por dónde ir pero no te dejan ir solo. Lista de sueños aparentemente irrealizables. Todos tenemos cosas que nos hubiera gustado hacer y que hemos postergado por una u otra razón. De más está decirte, parafraseando a Krishnamurti, que el futuro es hoy. Haz un listado loco y sin control sobre tus deseos más sentidos. Lo que quieras, tirarte en paracaídas o cambiar de sexo, no importa. Lo que tus sueños señalen y el instinto te indique.
Constátalos, déjalos grabados en el papel y que ellos te confronten cada mañana. Llévalos contigo y ya no postergues, es ahora o nunca. Una paciente de 65 años me dijo una vez, siempre he tenido miedo a hacer el ridículo y por eso me he visto así, tan formal, como una viejita. Le pregunté qué le hubiera gustado hacer con su vestuario actual y respondió sin dudarlo un instante, tirarlo a la basura. Después de unas citas fue lo que hizo. Regaló 90% de su ropa de anticuario y empezó a inventar una moda acoplada a sus gustos. Comenzó a vestirse con boinas de colores y bufandas a rayas, vestidos largos y faldas hindúes brillantes. Reemplazó su maquillaje pálido por uno más colorido y desinfló el peinado que crecía sobre su cabeza como un merengue, estaba feliz. Un día me dijo en voz baja, como si estuviera en un confesionario, ya no uso ropa interior, y soltó una carcajada. El apego al que dirán, a lo formal y a los años le impedía jugar con su propia apariencia y explorar otros recursos estéticos, además de ser ella misma en otras áreas. Así es la libertad emocional, encuentra una rendija y se cuela, y una vez dentro de la mente barre con toda la basura acumulada. Del cambio de look, mi paciente saltó a otras cosas que nunca había sido capaz de hacer, como estudiar violín, enfrentar a una hija que la explotaba y conseguir un amante. Y no importa que tan simple o absurdo pueda parecer el comienzo del cambio, cada quien decide lo que es relevante para su vida y qué puerta abrir. 5. Quitarle poder a las necesidades irracionales. Los apegos que nos molestan y amargan la vida no tienen por qué ser trascendentales o estrafalarios. La mayoría de las veces son problemas sencillos del día a día, que sin embargo hay que enfrentarlos, resolverlos o quitarles preponderancia. Recuerda que el apego se impone porque deseas o necesitas algo de lo cual no podrías prescindir o renunciar si realmente quisieras, allí radica su poder. En cierta ocasión a un paciente se le dañó el calentador de agua. Siempre había odiado bañarse con agua fría, así que no tener agua caliente era un problema que debía resolver de manera prioritaria. Su empleada de servicio estaba en una posición similar porque amaba el lavavajillas y este no funcionaba sin agua caliente. Todo lo anterior cobró especial significado porque el daño ocurrió un jueves 31 de diciembre, a las 5 de la tarde, y si no encontraba algún plomero urgente pasarían varios días en esa situación. Después de mucho intentar logró contactar a un señor que fue hasta su casa y le dio la mala noticia. El aparato tenía una pieza dañada y había que esperar hasta el lunes para conseguirla. Ante la desesperación, le pidió al hombre que le cambiara todo el calentador costara lo que costara, pero la fábrica tardaría 10 días para entregarla, ya que todo el mundo estaba de vacaciones. Ante esta imposibilidad de hacer nada, se tomó una dosis doble de clonazepam y me llamó. Cuando le pedí que tratara de identificar qué lo hacía sentir así de mal, me respondió que no era capaz de bañarse con agua fría. Entonces le dije lo siguiente, millones de personas en el mundo se bañan con agua fría, ya sea por obligación o porque quieren. Como veo la cosa, el agua caliente tiene un enorme poder sobre usted porque le está absorbiendo energía y tranquilidad. Quítele ese poder. Si logra bañarse con agua fría, así sea molesto, ya no estará tan pendiente de si se arregla o no el calentador, dejará de ser imprescindible y determinante para su bienestar. No se deje manipular por un ridículo calentador, no dependa de él para sentirse bien. Se quedó pensando unos segundos y me dijo en tono tajante, así lo haré. Durante los 3 días siguientes mi paciente decidió independizarse del agua caliente. Se metió a la ducha fría unas 20 veces, y mientras estaba bajo el agua gritaba una y otra vez, no me vas a ganar, no me vas a ganar. La esposa dudó de su cordura y de la del psicólogo. El lunes llamó el plomero y le dijo que el arreglo demoraría unos días más, a lo cual mi paciente respondió, no se apresure, tiene todo el tiempo del mundo. Su mente hizo un giro, ya no necesitaba imperiosamente del agua caliente. La prefería, es verdad, pero con un mínimo de esfuerzo podía vivir sin ella. Había roto el mito de la imposibilidad. Puedes hacer algo similar con cualquier otra necesidad irracional, afrontarla e intentar prescindir de ella,
a ver qué ocurre. Intentarlo como un reto o un desafío, puedo estar sin ti, de verdad y sin excusas. Una estrategia de resolución de problemas para reevaluar y redimensionar la necesidad, ensayando a propósito la conducta que tememos o nos molesta. El agua caliente llegó a la semana sin más dramatismos de su parte. Hoy, una vez por semana se baña con agua fría para no perder la costumbre, y lo disfruta. La próxima parte. Desapego sin anestesia, Walter Rizzo. Lección 3. El apego siempre va enganchado a un deseo insaciable. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.